El rompecabezas migratorio de Canadá está incompleto. Faltan 3 piezas críticas y nadie ha propuesto un plan creíble para volver a encajarlas. Si esas piezas no vuelven a su lugar, pues quienes vivimos aquí en Canadá vamos a sentirlo cada vez más. Hoy en Canadá Tal Cual le vamos a mostrar cuáles son esas 3 piezas y los caminos reales para poder encontrarlas y devolverlas al rompecabezas migratorio canadiense que está a medio armar. Aquí se lo explicamos tal cual. La primera pieza perdida del rompecabezas migratorio de Canadá es el vencimiento masivo de permisos de trabajo y visas de estatus temporal, que quedan automáticamente canceladas sin un mecanismo claro de control de salidas del país, con cifras que muestran que hubo un desbordamiento del sistema. Actualmente Canadá enfrenta un reto administrativo sin precedentes. Se estima que entre 2025 y 2026 vencerán cerca de 2.9 millones de permisos temporales. Tras años de una política de puertas abiertas para estudiantes y trabajadores, el gobierno ha frenado las extensiones automáticas para intentar reducir la población temporal al 5%. El problema es que muchos de estos residentes ya están integrados, tienen empleos y familias aquí en Canadá, pero no tienen una vía clara hacia la residencia permanente. Esto está creando una población invisible que ante la falta de opciones legales podría optar por quedarse en la irregularidad, presionando aún más el sistema de control migratorio. El gran problema es que la IRCC no sabe cuántos inmigrantes pueden quedarse o irse una vez expiren sus permisos. El país confía en que esos residentes temporales salgan cuando se venzan sus permisos, pero la realidad puede ser otra y eso ya es un gran problema para el país. Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay un plan creíble para que lo temporal sea temporal? Una parte se va, sí, pero la otra parte se queda impactando la población que reside en el país bajo la legalidad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues primero, crece el trabajo informal, el mercado negro laboral, porque pues hay gente que necesita comer, que necesita pagar renta. Aumenta la tentación de buscar atajos, incluyendo usar el refugio como salida desesperada, y se multiplica la vulnerabilidad, estafas, trabajos abusivos, contratos tramposos, en fin. Y mientras tanto, pues el resto del país siente el golpe más cotidiano. Lo hemos dicho muchas veces en Canadá Tal Cual, es que son las rentas más caras, competencia por viviendas, hacinamiento en algunos casos, servicios de salud saturados y familias que quedan en un limbo donde los niños, si sus padres pierden el estatus, pues viven con miedo e incertidumbre frente a la escuela y a la atención médica. Y aquí es cuando los conservadores le piden un plan migratorio real al gobierno, porque lo que estamos viendo en la práctica es un sistema apostando a que la gente se va sola. Y es que en realidad podría estar pasando exactamente todo lo contrario. En este asunto, nuestro llamado a la acción es el siguiente. Para que Canadá pueda reconstruir su consenso sobre inmigración es necesario aplicar la ley. Temporal tiene que significar temporal. Por eso los conservadores piden al gobierno liberal que presente un plan antes de fin de mes para explicar a los canadienses cómo piensan aplicar la legislación canadiense vigente y lograr que millones de personas con visas próximas a vencer abandonen Canadá este año. ¿Y cuál sería una de las medidas para decir no más a los inmigrantes que se quedan en el país con permisos vencidos? Y una de las respuestas es la deportación en caso de que no haya una salida voluntaria. Y si en este caso 22,000 personas fueron expulsadas en el 2025, actualmente hay 500,000 procesos en curso según la Agencia de Servicios Fronterizos. Definitivamente las cifras no cuadran para el país y hay que tener un plan serio de control mediante un sistema más moderno, con cruce de información y más eficiente. Por eso, la segunda pieza es el aumento en los casos de asilo y la puerta de ingreso a Canadá es la frontera con Estados Unidos. Porque cuando las puertas se cierran en el país vecino, pues la presión termina empujando a más personas hacia esa puerta alternativa de entrada que se llama Canadá. Entran por vías regulares, por excepciones o por rutas riesgosas y ahí es donde el sistema empieza a saturarse. La segunda crisis se ve en la frontera con Estados Unidos. Los números de asilo en Canadá volvieron a dispararse. Solo en 2025 se presentaron más de 59,000 solicitudes, de las cuales 37,000 fueron aceptadas. Pero el sistema arrastra con 296,000 solicitudes por resolver.
Pero hay una puerta de entrada que se abrió para pasar a Canadá y fue Estados Unidos. Esta recopilación de datos que ustedes ven acá publicados en agosto de 2025 muestran cómo los estadounidenses ahora son la segunda nacionalidad más común que busca el estatus de refugiado en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, y solo los haitianos han presentado más solicitudes de asilo en los cruces fronterizos de Canadá en lo que va de año. Los ciudadanos estadounidenses pasaron del 9º lugar en 2024 al 2º lugar a mediados de agosto de 2025. El número total de solicitudes que se deben resolver en 2025 es de 705 y se solicitaron en total 470 reclamaciones durante el mismo año. ¿Y qué pasa entonces con el acuerdo del tercer país seguro, que dice que si llega primero a Estados Unidos usted debe pedir asilo ahí? El problema es que el sistema está lleno de excepciones, lazos familiares, rutas específicas y vacíos que permiten que algunos sean admitidos mientras otros son devueltos. Fíjense en estos casos. En agosto del 2025 la policía canadiense interceptó un camión tipo U-Haul cerca de la frontera con Vermont. 44 personas haitianas, incluido un niño de 4 años y una mujer embarazada, viajaban hacinados y en condiciones calificadas por las autoridades como horribles. Y en diciembre pasó algo similar. En Navidad de 2025 volvió a repetirse la misma historia. La escena, esta vez no en un camión, sino a pie, en pleno bosque y con temperaturas bajo cero. La policía montada encontró 19 haitianos, entre ellos un niño de 3 años y una persona de 65 años que habían cruzado de Estados Unidos a Quebec en la zona de Havelock. Todos ellos pidieron refugio, pero la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá después confirmó que una parte de ellos fue deportada de vuelta a los Estados Unidos al considerarlos inelegibles bajo el acuerdo del tercer país seguro, mientras el resto siguió su trámite de asilo dentro de Canadá. Ese caso no es solo una noticia, es la foto de un sistema donde la demanda de refugio se combina con redes de trata que venden la idea de que Canadá es el premio, aunque no haya garantías para quedarse en este país. Resultado, pues, procesos lentos, servicios sociales desbordados y un terreno fértil para historias débiles o directamente falsas que terminan compitiendo con quienes sí huyen de una persecución real. Hoy, por ejemplo, Quebec tiene 100,000 refugiados, muchos de ellos haciendo usos de servicios sociales pagados por el gobierno federal. Fíjense en los costos, en los montos. El monto transferido ascendería a más de $1.500 millones para el año fiscal 2024-2025 por parte del gobierno federal a Quebec. Canadá tiene una capacidad limitada para integrar, para proteger, para acompañar. Si seguimos haciendo llamados implícitos de vengan aquí que los vamos a salvar a todos, que este país funciona perfecto, que aquí le regalan plata a todo el mundo y que aquí todo es gratis, pues sin prioridad clara para las historias genuinas, pues la consecuencia indefectiblemente va a ser más frustración y más riesgo de tragedia en la ruta, pues por culpa de la trata. El sistema de refugio canadiense está bajo una presión extrema, con tiempos de espera que superan los 3 años y una capacidad de alojamiento desbordada. A pesar del cierre de puntos como Roxham Road, el flujo de solicitantes que cruzan desde los Estados Unidos persiste, obligando a muchos a tomar rutas más remotas y peligrosas. Ante esto, el gobierno ha introducido medidas drásticas como los proyectos de ley C2 y C12, que buscan limitar el derecho a pedir asilo si la persona lleva más de un año en el país. El desafío entonces es enorme. ¿Cómo mantener la tradición humanitaria de Canadá sin que el sistema colapse o se convierta en una vía de entrada descontrolada? Y la última pieza es parte de la tercera crisis, que es un tema denunciado por los conservadores en el Parlamento que vale la pena reconocer. En más de un caso reciente, jueces y abogados han reconocido que se ajustan las sentencias para evitar que una condena active de forma automática la deportación. En otras palabras, se les suaviza la respuesta penal para no afectar su estatus migratorio como tal. Y como lo denuncia Michelle Rampel, miembro del Partido Conservador,
esto ha sido así. A los no ciudadanos condenados por delitos graves que se les está dando sentencias leves para permitirles evitar la deportación. Casi todas las semanas surge otro incidente de alto perfil. Un no ciudadano condenado por delitos graves recibe una sentencia indulgente y evita la deportación. Solo en los últimos 2 meses hemos visto historias sobre un camionero que mató imprudentemente a una mujer en Caledón de 23 años que recibió 55 días de cárcel. Un hombre condenado por posesión de pornografía infantil o material de abuso sexual infantil que sabía que era un delito recibió indulgencia, ya que el juez le dio 6 meses menos por día, lo que el juez dijo explícitamente que era para evitar consecuencias migratorias. Mientras la CBSA presume de tener las deportaciones en un máximo histórico, con más de 22.000 expulsiones en 2025, la realidad es que priorizan las deportaciones de personas que ponen en riesgo la seguridad nacional, pero no los delitos menores. Fíjense en esto, por ejemplo, casi 600 extranjeros con condenas penales están evadiendo a las autoridades canadienses, según este informe. Según la CBSA, a mediados de julio de 2025, 1.635 extranjeros con antecedentes penales enfrentaron órdenes de deportación. De ellos, 599, más de un tercio, pues no se han presentado a un procedimiento de deportación programado y se desconoce su paradero. Ellos no saben dónde está. Esto, por supuesto, que erosiona la confianza en la justicia y alimenta la idea de que hay una doble vara para medir. Y los delincuentes inmigrantes, pues les va mejor que a los ciudadanos, según las denuncias de los conservadores. Para recuperar la confianza pública, la ley debe aplicarse con firmeza y sin ambigüedades. La solución es priorizar los procesos de deportación para delitos graves mediante una vía judicial acelerada, eliminando los vacíos legales que permiten apelaciones infinitas en casos de criminalidad violenta. Al mismo tiempo, se debe automatizar el intercambio de información entre la policía y las agencias migratorias. Si Canadá comunica con claridad que la residencia es un privilegio ligado al respeto de la ley, se enviará un mensaje disuasorio contundente que proteja tanto a la sociedad como a la reputación de la comunidad inmigrante y respetuosa. En conclusión, estas 3 crisis afectan el clima migratorio en el que vivimos todos, desde quien tiene ciudadanía hasta quien apenas acaba de llegar con una visa de residencia al país o como estudiante o trabajador. La solución no es cerrar la puerta y ya, ni tampoco hacer promesas que luego no se pueden cumplir. La solución puede estar en que el gobierno se alinee y legalice a quienes ya están en el país pagando impuestos y trabajando, que el refugio se proteja para quienes realmente huyen del peligro, cortando las mafias de trata. Y que la ley aplique el mismo rasero para todos, sin indulgencias especiales ni dobles estándares. En Canadá Tal Cual vamos a seguir poniendo los datos sobre la mesa para que ustedes puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro aquí y para que la conversación sobre inmigración sea dura, sí, pero también honesta y justa. Queremos conocer cuáles son sus opiniones acerca de este tema, de las 3 crisis que cruza Canadá en este momento sobre los temas migratorios. ¿Cuáles son las opiniones que tienen ustedes? Son muy importantes para nosotros, por eso les pedimos que los dejen aquí en los comentarios. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para solucionar estas 3 crisis de migración? Y si ustedes quieren estar bien informados sobre el acontecer diario en Canadá y en el mundo, tienen que seguir a nuestro canal aliado NorTV News. Esto es Canadá Tal Cual. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NorTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.